Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Deuteronomio, que es un libro que venimos estudiando texto a texto, de forma expositiva, desde el capítulo 1, versículo 1, y que ya al día de hoy tenemos en el capítulo 6. Y hoy vamos a estar mirando los versículos 17 hasta el 19. Para el estudio de este libro hemos utilizado un título que nos sirve a nosotros como de ancla pedagógica para nosotros poder recordar siempre qué es lo que se está diciendo acá, ¿sí? El título que le hemos dado al estudio del libro de Deuteronomio es Jesucristo, legislador y salvador. Recordemos que Deuteronomio es un libro legal, es un libro de ley, entonces eso es importante que lo tengamos presente. Y adicional tenemos un eslogan para el libro. Es un eslogan un poco fuerte cuando nosotros lo escuchamos por primera vez, porque nos parece que es confrontativo. Sin embargo, a medida que ustedes vayan avanzando en el estudio del texto, ustedes se van a dar cuenta que está muy acorde con todo lo que nosotros vamos a estar estudiando en él. El eslogan es: obedece y prospera, revélate y sufre, ¿sí? Siempre nos va a poner en una tensión continua Deuteronomio entre la obediencia y la rebelión, y las consecuencias de la obediencia y las consecuencias de la rebelión. Entonces les voy a pedir, mis amados hermanos, que me acompañen en la lectura de los versículos que nos corresponden hoy. Vamos a leer 3 versículos, el 16, 4 versículos, 16, 17, 18 y 19. No, mentiras, 3 versículos, desde el 17 al 19. Entonces lean conmigo, por favor. Dice la palabra del Señor: guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios. ¿Están leyendo conmigo? Sí, Paula y Ani, ¿están leyendo conmigo? Bueno, dice: y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado, y haz lo recto y lo bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres, para que Él arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová ha dicho. Amén. Muy bien. Bueno, tenemos que ser muy conscientes, mis amados hermanos, de que nosotros venimos en un estudio expositivo y que tenemos un contexto amplio detrás de estos versículos, 6 capítulos, que ya estuvimos estudiando los 10 mandamientos, estuvimos 10 semanas estudiando mandamiento por mandamiento, que estuvimos hablando de toda la introducción a los mandamientos, todo el posludio de los mandamientos, que estamos acá ya pues en un desengrane de todas las implicaciones que estos mandamientos dan al pueblo de Dios. Pero en este texto que nosotros tenemos hoy, nos está hablando de manera muy general y nos habla de los mandamientos. Y ustedes se preguntarán, ¿pero cuáles mandamientos? Bueno, los mandamientos que están en los 6 capítulos anteriores y en los que siguen en el estudio. Entonces es importante que tengamos eso presente. La semana pasada, en los versículos anteriores, el texto nos estaba hablando acerca de la dificultad que presenta para nosotros y las implicaciones que tiene para nosotros el que nosotros podamos poner en práctica y obedecer los mandamientos de Dios, como nos dice el eslogan, ¿sí? Obedece y prospera, ¿sí? ¿Cuál es la consecuencia natural de que nosotros obedezcamos? Prosperidad y bendición, ¿sí? Y no es que nosotros estemos predicando el evangelio de la prosperidad, pero tampoco es que nosotros tengamos prohibido incorporar una verdad bíblica
y es que a Dios le interesa que a su pueblo le vaya bien, y que Dios nos ha dado a nosotros los principios, las fórmulas, los métodos, los medios, su instrucción, su acompañamiento, para que a nosotros nos vaya bien como pueblo de Dios. Y nosotros a veces vemos que el bienestar es un fin. Nosotros pensamos, bueno, si nos va bien, aleluya, logramos el propósito de buscar de Dios. Eso es lo que yo quería, que mi familia esté bien, que mi salud esté bien, que las finanzas se estén moviendo, que yo esté pudiendo incursionar pues en varias metas que tenía en diferentes áreas de mi vida. Todo maravilloso, ¿sí? Todo perfecto, ¿sí? Así vale la pena buscar a Dios. Eso es genial, pero Dios nos dice a nosotros lo contrario. Las circunstancias de bienestar son eso, son circunstancias. El bien y la prosperidad es Dios mismo, es Jesucristo. Jesucristo es nuestro bien en medio de cualquier circunstancia en la cual nosotros estemos, y no lo debemos olvidar. Y no debemos olvidar la base por la cual nos viene bien, que es Jesucristo, que es su palabra. Jesucristo es el verbo, Jesucristo es la palabra encarnada. Todo lo que nosotros estamos estudiando acá es un componente del conocimiento de Jesucristo que nosotros estamos teniendo. Es decir, a medida que nosotros estudiamos las Escrituras, así estemos hablando de un tema muy particular, estemos hablando, no sé, de sacrificios, o la Biblia nos habla de arquitectura, o nos está hablando de ley o de cualquier cosa, nos está incorporando un componente más del carácter de Dios revelado en las Escrituras, que es un solo nombre, Jesucristo. Entonces, en este texto nos estaba diciendo la semana pasada que hay un gran peligro en que nos vaya bien, y es que normalmente cuando nos va bien, nosotros empezamos a olvidarnos de Dios. Nos empieza a ir bien y nosotros empezamos a replantear los principios que incorporamos en un inicio para llegar al momento cúspide de buscar a Dios. Eso le estaba pasando a los oyentes de este momento donde Moisés les está recordando que sus padres habían pecado, pero que ellos como una nueva generación habían tenido la resolución de obedecerle a Dios y de ir en la avanzada de la conquista de la tierra prometida, y que cuando ellos conquistaran les iba a ir bien, iban a tener casas que no habían construido, que iban a tener viñas que no habían sembrado, que iban a tener pozos que no habían cavado, que iban a disfrutar de muchas cosas que ellos no habían ganado realmente, que las tenían por gracia, pero que ojo, porque ese momento es un campanazo para ellos, como para nosotros como pueblo de Dios, para decir, ¿a quién le debo esto? ¿Sí? ¿Cómo me mantengo en este momento donde todo está saliendo bien? ¿Cómo me mantengo? ¿O será que la bendición me va a distraer? Entonces, en este texto que sigue ahora, Moisés nos va a hablar de que la fe no es una fe pasiva, ¿sí? La fe no es una fe itinerante, de que la fe no es una fe emocional, sino que en esos momentos de prosperidad y en esos momentos de bendición es donde nosotros debemos tomar la decisión de que se arraigue más en nosotros el deseo, el interés, la solicitud de poner en práctica la palabra de Dios. O sea, la tendencia nuestra cuando nos va bien, ¿cuál es? Aflojar, ¿sí? Ya no está yendo bien, ya me puedo dar un permisito. Ya no está yendo bien, entonces ya podemos estar un poco más laxos. Ya podemos cuestionar la palabra absoluta de Dios, entonces ya empezamos a entrar en unos entornos distintos donde nosotros decimos, bueno, estoy de acuerdo con el nuevo círculo del cual Dios me está rodeando, ¿sí? En la universidad, en el trabajo, en el nuevo barrio. Entonces, sí, como que esto es como relativo. La palabra de Dios pues tampoco hay que llevarla pues como tan al pie de la letra, ¿sí? Y eso es peligroso para el pueblo de Dios, porque ahí empezamos nosotros a decaer. Entonces,
El título de la enseñanza de hoy, mis amados hermanos, es rectitud y bondad ante Dios. Este texto nos va a hablar de eso. Cómo nosotros filtramos el concepto general, el concepto global que abarca y traspasa toda la humanidad, que abarca todas las culturas, que abarca todos los idiomas, que es una necesidad, un deseo y una inclinación del hombre por disfrutar de lo bueno y por disfrutar de lo justo. ¿Creen ustedes, mis amados hermanos, que haya algún lugar donde la gente diga queremos total anarquía y queremos todo lo malo para nosotros? No lo hay, ¿sí? Váyase usted a una cárcel donde pasan una cárcel en Colombia, donde pasa una cantidad de cosas. Hay drogas dentro de la cárcel, hay extorsiones, es donde más extorsiones, pero allá hay ley y practican su justicia interna, ¿sí? Y quieren cosas buenas. Ninguno de ellos, nunca he visto yo que haya habido una protesta en una cárcel donde ellos digan, los presos de tal cárcel hicieron una protesta porque están diciendo que la carne que les están dando, la comida que les están dando está muy buena, ¿sí? Y ellos merecen una carnecita de una comida peor. ¿Ustedes lo han visto? Yo tampoco, y no lo vamos a ver, porque la inclinación nuestra es hacia lo bueno. Somos malos por naturaleza, pecaminosa, pero queremos lo bueno, ¿sí? Somos injustos en muchas de nuestras decisiones y en muchas de nuestras acciones, porque nosotros siempre queremos que la balanza se incline a favor nuestro, pero realmente nosotros deseamos la justicia y hablamos a favor de la justicia. Entonces es muy importante para nosotros, mis amados hermanos, que nosotros podamos analizar hoy un poco este concepto, que no es un concepto filosófico, que es un concepto moral, que hace parte de los principios más básicos de la palabra de Dios, la bondad y la justicia. Terminó Dios de crear todo, séptimo día, y Dios le pone su sello, le pone su imprenta. ¿Cuál es la imprenta? Esto es bueno y bueno en gran manera, ¿sí? Un sello moral. Es bueno. Entonces no estamos hablando acá de un concepto filosófico que surgió con Sócrates, que surgió en la era medieval. No, está en la Biblia. Tan pronto terminó de crear, se le puso un sello. Bueno. Entonces vamos a empezar a analizar eso, porque estamos teniendo problemas en nuestras sociedades e incluso en nuestra iglesia a la hora de nosotros poder describir acertadamente lo que es recto y lo que es bueno. Entonces el primer punto de nuestra enseñanza, mis amados hermanos, está apoyado en el versículo 17 y lo hemos titulado diligente en la práctica. Rectitud y bondad ante Dios, diligente en la práctica. Y vamos a leer el versículo 17, mis amados hermanos. Lean conmigo, por favor. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Muy bien. Sí. Dios es celoso, nos decía la semana pasada, ¿cierto? Guarden los mandamientos porque yo soy celoso, porque yo estoy en medio de ti, decía el versículo 15, ¿sí? Porque yo me pongo furioso cuando ustedes me son infieles, dice la palabra de Dios. El pueblo de Dios tiene que tener una conciencia de la presencia de Dios constante en nuestras vidas todos los días. Eso es una primacía que nosotros debemos mantener
en el día a día, en la vida nuestra, ¿sí? Dios me está viendo. O sea, no me está viendo el jefe, no me está viendo mi esposa, no me está viendo mi papá, no me están viendo mis hermanos, ¿sí? Entonces soy libre. De hecho, en psicología dicen que realmente uno es, o sea, quien uno es verdaderamente es quien uno es cuando está solito. Ahí cuando uno está solo, ahí se revela el verdadero carácter, la verdadera esencia, quiénes somos nosotros. Porque nosotros, pues, cuando estamos acompañados, pues somos cambiantes. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? Tengan presente que ustedes deben, si quieren, cuando lleguen al momento de la bendición, así como lo están haciendo en este momento, quieren sostenerse, pues lo que ustedes tienen que hacer es guardar cuidadosamente los mandamientos que Jehová su Dios les ha dado, ¿sí? Fíjense que nos habla de mandamientos, nos habla de testimonios y nos habla de estatutos, ¿sí? Es decir, tenemos una normativa escrita, ¿sí? Pero tenemos también una guía oral. O sea, no es solamente lo que yo leo y lo que yo interpreto, como dicen algunos, no es que la Biblia se presta para todo porque es de libre interpretación. No, la Biblia es de una sola interpretación. Hay una sola forma de interpretar las Escrituras y es la que está implícita en el texto, ¿sí? No es la que yo extrapolo y digo, para mí este texto dice que. No, no es lo que para usted el texto dice, es lo que el texto dice. Y puede que para mí no esté muy de acuerdo, puede que para mí no sea muy de mi gusto, para mí no sea de mi aprecio, para mí no sea lo que yo pensaba, para mí no va de acuerdo a mi experiencia. Pero eso no importa, mis amados hermanos, lo único que importa es lo que Dios tiene implícito en su palabra, ¿sí? Eso es lo único que tiene valor. Y Él está diciendo aquí en el texto que el que nosotros hablemos, el que nosotros intercambiemos, el que nosotros podamos hacer tertulia de la palabra de Dios, enriquece nuestro conocimiento acerca de ella misma. No solamente escuchar al predicador, sí, muy bueno que el predicador venga y hable, sí, pero qué interesante que entre nosotros podamos tener medios de compartir ideas, de exponer pensamientos, de exponer mi entendimiento de la Escritura, de pronto ajustar ideas, de pronto aportarle a otra persona a través de los testimonios, a través de lo que se testifica de la palabra de Dios. Recuerden que en este momento que está hablando Moisés tiene un testimonio escrito, que son los 10 mandamientos, que los están recibiendo los oyentes, pero esto que les está diciendo acá, Él se los está dando de manera oral, ¿sí? Él no les escribió el libro y se lo leyó, no, Él se los mandó, se los dio de manera oral y después fue escribiendo todos los sucesos históricos que se desarrollaron después de ese momento. Entonces, hay mandamientos, hay testimonios y hay estatutos, que ya es como todo el desglose que se va dando de la ley, ¿cierto? Como nosotros lo manejamos hoy en día, ¿sí? Hay una constitución, pero también hay unos articulados, hay unos parágrafos, ¿sí? Hay normativas que son nacionales, hay otras que son municipales, hay otras, bueno, que nos amplían el alcance de la norma, pero siempre sin desvincularse de la raíz objetiva que se tiene, que es la Constitución. ¿Cuál es la Constitución de los cristianos, mis amados hermanos? ¿Cuál es la Constitución legal que tienen los cristianos, mis amados hermanos? La palabra de Dios. Toda la palabra de Dios es la ley, la norma, ¿cierto? Pero esa ley tiene una constitución, ¿sí? Tiene una columna vertebral. ¿Cuál es? Los 10 mandamientos, mis amados hermanos. Los 10 mandamientos son esa
esa médula que tiene la Escritura, de donde se desprende todo lo que nosotros vamos a seguir estudiando en la Escritura. Todo, ustedes ven que cuando le preguntaban al Señor Jesús, Él siempre se remitía a los mandamientos, ¿sí? Lo vimos la semana pasada: haz que estas piedras se conviertan en pan, ¿sí? Y el Señor dice, escrito está, ¿sí? Escrito está. Como decía, no tentarás al Señor tu Dios, versículo 16 del capítulo 6. No tentaréis al Señor tu Dios, ¿cierto? Y ese no tentaréis, ¿de dónde se desprende? ¿Sí? No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, no te harás esculturas, guardarás el día de reposo, no desearás nada adicional a lo que Dios te ha dado, ¿cierto? Todo está contenido, o todo tiene que remitirse a esa columna vertebral, y así nosotros tenemos que estudiar. Siempre que leemos tenemos que decir, bueno, esto, ¿a cuál de los 10 mandamientos está siendo inherente? ¿Sí? ¿Al cual está ligado? ¿A cuál mandamiento encuentra su raíz esto? Porque así es la palabra de Dios, no es un texto desorganizado, es un texto orgánico, tiene su médula en los 10 mandamientos. Entonces, nuevamente nos está diciendo que hay mandamientos, que hay estatutos, ¿sí? Que debe haber un cuidado de parte del pueblo de Dios, que nosotros debemos ser conscientes de que no es el deseo de Dios que en nuestra voluntad haya una observancia a los mandamientos de Dios a medias, ¿sí? Que nosotros digamos, yo cumplo esto, pero esto no, esto me gusta, pero esto no tanto, esto lo puedo hacer, pero esto a medias, sino que nosotros podamos tener una convicción muy, muy radical en que lo que está en la palabra de Dios es inamovible, que es absoluto, ¿sí? Que yo debo cumplir la palabra de Dios a cabalidad, de cabo a rabo, y que también, de acuerdo al Evangelio, no lo puedo hacer porque soy pecador, porque tengo una inclinación al mal continua, pero que el que yo no la pueda cumplir a causa de mi naturaleza no implica que la norma sea mala, ¿sí? No implica que la norma no es para mí. O sea, así de sencillo. Es como un ascensor. Usted se va a subir a un ascensor y el ascensor dice 8 pasajeros, ¿sí? Y usted cuenta cabezas y dice, hay 8 ahí. ¿Qué tengo que hacer? ¿Sí? Me tiro adelante, ¿sí? Como los fariseos, y digo, sí, yo sí puedo cumplir. Yo sí estoy en la capacidad. Los demás no, pero yo sí. Y me arriesgo a que de pronto haya un accidente, o tengo la precaución y digo, bueno, esta es la norma, no califico, me toca quedarme aquí atrás, ok. Nadie puede cumplir la palabra de Dios a cabalidad, absolutamente nadie. Pero a todos no se nos demanda. ¿Se acuerdan lo que leímos en Romanos 5 hace un momento? O sea, antes de que hubiese la ley ya había pecado. El mundo ya había matado a Caín, a Abel, había mentiras, justificaciones, maltratos hacia el mismo Dios de parte de Adán y de Eva. Bueno, una cantidad de cosas, pero la gente es consciente de que hay pecados a través de la ley. Para eso es la ley, para mostrarnos a nosotros nuestra condición, para mostrarnos a nosotros nuestras faltas, no para que las cumplamos. Lo dijimos en alguna otra predicación, nosotros no ponemos normas que todo el mundo cumple, ¿sí? No ponemos normas que todo el mundo cumple. O sea, si yo sé que durante las predicaciones nadie se para ir al baño en la predicación, sería necesario que antes de empezar la predicación yo les dijera, si alguien necesita ir al baño, utilícelo para que no se pare en la prédica.
¿Creen ustedes que eso sería necesario? No sería necesario. Si a nadie le sonara el celular, si no hubiésemos tenido una experiencia acá de que estamos en mitad de la prédica y a alguien le suena el celular y lo agarra así y no sabe qué hacer con él, sería necesario que nosotros dijéramos antes de empezar la predicación, pongan sus celulares en silencio, en modo avión. No. Entonces la ley no es una norma que nos dice a nosotros cuán bueno eres y cuán bien estás. Nos dice, tú fallas en esto. Y nos concientiza a nosotros de nuestra falta y de nuestra necesidad de Cristo, porque si la única manera de poder ser aceptos delante de Dios es cumpliendo toda la ley, pero nosotros no podemos, pero la ley nos da un precursor que nos representa y que nos dice, pueden entrar detrás de él haciendo filita, pues entonces nosotros decimos, bueno, yo quiero a Cristo, yo necesito a Cristo, pero eso no quiere decir como yo no puedo cumplir, entonces yo me relajo y yo incumplo porque voy detrás de Cristo. No es eso lo que nos está enseñando la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice, no solamente en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento, que nosotros debemos ser diligentes en la práctica de la palabra de Dios, ¿sí? De lo que nosotros hablamos. No solamente, nosotros no hablamos de la palabra de Dios por tener tema de conversación, no hablamos de la palabra de Dios por mostrar nuestro conocimiento, no utilizamos la palabra de Dios para mostrarle al otro cuán mal está. Nosotros utilizamos la palabra de Dios y la hablamos y la expresamos y queremos escucharla porque ella nos enriquece a nosotros personalmente, como individuos, continuamente. Esa es la búsqueda que tiene que tener el pueblo de Dios continuamente en la palabra de Dios. La Escritura nos habla de Nehemías, que era un copero, ¿sí? Copero del rey, que va a desarrollar una labor de constructor en Judá, en Jerusalén, y hace una labor de constructor, pero también hace una labor de un hombre de Dios que ayuda a que el pueblo de Dios se acerque al Señor. Y uno dice, ¿cómo un copero del rey termina en estas? ¿Sí? O sea, uno dice, Esdras era de familia sacerdotal. Esdras era un erudito en la palabra. Esdras tenía todos los cartones necesarios para ocupar un lugar de estadista en el pueblo de Dios. Pero uno dice, Nehemías, ¿sí? Como un copero llega a decir cómo levantar una pared, y a dirigir toda una obra y a proponerles, bueno, vamos a poner en práctica la palabra de Dios y vamos a empezar a alejarnos de cosas por las cuales perdimos el territorio que se nos confió, porque Esdras ya es posexilio, le entregan al pueblo de Dios. Acá les está hablando antes de la conquista, después van y conquistan la tierra prometida, no son capaces de mantenerla porque caen en pecado contra Dios, Dios los exilia, duran 70 años en Babilonia, sirviendo a otros imperios. A través de Ciro Dios les permite volver otra vez a la tierra prometida, y ya en ese tiempo se relajaron mucho en las normas y empezaron a incumplir mandamientos que acabamos a ver más adelante. Y Esdras es utilizado para decirles, bueno, vamos a volver otra vez a cumplir la palabra de Dios. Vamos a volver a lo que nos está mandando este versículo, que es abrazar la práctica persistentemente, ¿sí? A entender que no podemos nosotros existir si nos alejamos de la palabra de Dios, que hay consecuencias negativas para nosotros si soltamos la palabra de Dios. Las consecuencias no son la pérdida de la salvación, mis amados hermanos. La salvación está segura en Cristo, pero las consecuencias son temporales. A nosotros nos preocupan las cosas temporales, a nosotros nos preocupa que nuestra familia esté bien, ¿sí? Ustedes saben los problemas que tuvo David con sus hijos, con su familia, por consecuencias naturales, las consecuencias que tuvo Sansón con su vida, de ser un enamoradizo que andaba buscando una flor en cada esquina, y de terminar pues con el corazón roto, sin ojos,
sin pueblo, sin estatus de ningún tipo, sin haber conseguido nada a título personal, ¿no? Que es lo que a nosotros nos interesa, como consecuencias temporales de no aceptar y de no valorar el pueblo, la palabra de Dios. El pueblo de Dios terminó exiliado. Entonces, la palabra de Dios siempre, mis amados hermanos, nos va a indicar que la actitud correcta para nosotros no es el conformismo, ¿sí? No es la mediocridad, es siempre nosotros buscar la excelencia en el cumplimiento de la palabra de Dios, que Dios nos ayude a ser mejores, ¿sí? ¿Cuál era el esfuerzo que tenía que tener Timoteo? Que su padre espiritual y su mentor y su apóstol que lo formó y lo envió, le mandaba, ¿sí? Le decía, esfuérzate en la gracia. Es eso, es no perder de vista, mis amados hermanos, que acá esto no es una vida sencilla para todo el mundo, que esto no es una vida de decir tengo el favor de Dios y estoy relajado y no tengo que hacer nada. No, esta vida es una vida, mis amados hermanos, de esfuerzo continuo, de búsqueda continua, de aprovechar el favor de Dios que está sobre nosotros, derramado, para ver cómo le podemos servir mejor. ¿Cómo nos ayuda Dios, mis amados? Nos da un trabajo, nos permite estudiar, nos da solidez en la familia, nos da salud, nos pone personas hermosas alrededor, nos da condiciones continuas. Pero nosotros, ¿qué hacemos con eso? El pensamiento personal es, bueno, ¿cómo me suplo yo de eso? ¿Cómo mejoro mi vida y me olvido de todo, me centro en mí? ¿Sí? Pero el mandamiento de Dios es, ¿cómo aprovechas toda esa provisión que es de Dios para seguirla haciendo crecer, pero sirviéndome a mí? Recordemos que una vez más, si contamos esta palabra, mis amados hermanos, yo por lo menos estoy casi seguro que no habrán menos de 15 veces que se utiliza la palabra guardar en el texto de Deuteronomio. Versículo 17, guardad cuidadosamente los mandamientos. Y tenemos que recordar qué es guardar, que no es depositar, que no es meter en la caja fuerte, ¿sí? Sino que ese guardar es el guardar que tiene una persona cuando se le da un depósito como una finca, o cuando se le da un plante económico para que haga algo, para que produzca, ¿sí? Guardar es cultivar para que produzca, ¿sí? Para poder darle un resultado al que me lo entregó, para tener que mostrar, ¿sí? Para que cuando me llamen a cuenta yo pueda decir, mira, tengo esto, ¿sí? Hice esto, para ti, ¿sí? Pero el pensamiento nuestro es decir, no, esto es mío y no tengo que darle cuentas a nadie, ¿sí? Y si me piden cuentas, pues no tengo por qué entregarlas. Y es una convicción, es una cosmovisión incorrecta de acuerdo a lo que el Señor nos enseña, mis amados hermanos. Y eso nos lleva a la mediocridad. Cuando nosotros pensamos que vivimos para nosotros mismos, nosotros somos mediocres. Cuando nosotros entendemos que nosotros somos siervos, cuando nosotros entendemos que tenemos que dar cuentas, cuando nosotros entendemos que esto que Dios nos ha dado, ¿y qué es esto? Es todo, ¿sí? Es este cuerpo, es esta salud que tengo hoy, es lo que tengo en mis bolsillos, es lo que tengo en mi cuenta, es donde vivo, es donde trabajo, es todo, de todo tengo que dar cuentas. Pues no hay cabida a la mediocridad, mis amados hermanos, porque hay quien me está viendo, hay quien me lo dio y hay ante quien yo me tengo que presentar. Deuteronomio 4:9 dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas. Guardar los mandamientos, mis amados hermanos, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra voluntad, en nuestras acciones, en nuestra vida cotidiana, en nuestro entorno. Segunda de Pedro 1:5, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, ¿sí? ¿Qué es la virtud, mis amados hermanos? Es excelencia, es mejoría, ¿sí? Es una ampliación de los conocimientos, de los recursos, es un aprovechamiento de lo que yo tengo. No solamente
con la fe nos tenemos que conformar. ¿Sí? El Señor me dio la fe. ¿Sí? ¿Qué es la fe? No, un concepto. ¿Qué es la fe? No, una conciencia. No, la fe es mucho más. Ese es el principio. Porque la fe es confianza. ¿Sí? Y la confianza no es decir yo confío. No, la confianza es algo que se demuestra en el momento en el que suceden cosas que me estremecen y me quieren hacer mover, me quieren hacer correr, me quieren hacer huir, me quieren hacer gritar, me quieren hacer llorar. Y ahí es donde yo me doy cuenta si confío o no confío. ¿Sí? O sea, la fe no es yo andar diciéndole a todo el mundo, yo tengo fe, yo creo. La fe es vivencial. Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Dónde se guardan los mandamientos, mis amados hermanos? ¿Cómo se guardan? Bueno, hay que ponerlos en práctica. Pero ¿cuál es el depósito principal? El corazón. Segundo punto, mis amados hermanos, retribución en la gracia divina. Vamos a leer el versículo 18. Dice, y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Retribución en la gracia divina. ¿Cuál es el deseo de Dios para sus hijos? ¿Sí? Se lo dijimos en la introducción, se ha dicho en otros pasajes, está en los 10 mandamientos, está en el eslogan, está en el versículo, lo vamos a seguir exponiendo más adelante. El deseo verdadero, profundo de Dios para su pueblo es que nos vaya bien. Y alguno preguntará, entonces ¿por qué me va mal? Entonces ¿por qué me pasan las cosas que me pasan? ¿Sí? Qué buena pregunta. Maravillosa pregunta. ¿Sí? Y la respuesta está aquí, porque nosotros no abrazamos los mandamientos de Dios, porque nosotros no adoptamos los mandamientos de Dios, porque nosotros no perseveramos en los mandamientos de Dios, porque llegamos a un punto donde nos sentimos ya que estamos en la cúspide y empezamos a moverlos hacia un lado, a movernos hacia un lado, y las cosas empiezan a funcionar mal. ¿Sí? Y recordemos, como dijimos al comienzo, que los mandamientos de Dios solamente son componentes de una persona. Eso es importante que nosotros lo tengamos presente, mis amados hermanos. ¿Sí? Porque uno piensa que la desobediencia, el pecado, el fracturar mi obediencia frente a Dios dista o se desliga de mi relación con una persona, se desliga de ese marco de aceptación que ese ser tiene de mí. Y no es así en ninguna manera, mis amados hermanos. ¿Sí? No es así con nadie. ¿Sí? Si a usted le dice una persona, vea por favor lléveme esta platica al banco, que pueden ser 5,000 pesos, como puede ser 10,000, como puede ser 1,000,000 o más, ¿sí? Y usted dice, yo quiero desobedecer, ¿sí? Yo voy a coger el 5% y lo guardo para mí y llevo el otro 5%. Y eso no es tan malo. Y simplemente cometí una acción, simplemente hice una acción, pero yo no le estoy faltando a nadie. Yo no le estoy haciendo daño a nadie, ¿sí? Esto no tiene por qué afectar mi relación con nadie. ¿Eso es cierto? De ninguna manera, ¿sí? Es imposible. O sea, hay una directa relación entre las acciones con el ser superior que está juzgando, que está legislando sobre esa situación, que demanda sobre esa situación. Entonces, nosotros no podemos decir, yo me desligo de la palabra de Dios y es sin culpa, o sea, no hay razón para que Dios pues
denigre mi situación, denigre mi condición, desmejore las bendiciones que me da. No hay razón. Sí la hay, mis amados hermanos, y es directa, es proporcional a la forma como nosotros abrazamos, cuidamos, mantenemos la obediencia a nuestro Señor. Haz lo recto y lo bueno ante los ojos de Dios, tú Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. ¿Sí? ¿Cuál es el principio para que nos vaya bien? Hacer lo recto y lo bueno ante los ojos de Jehová. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis importante, mis amados hermanos, porque era lo que decía yo al principio. Estamos en una sociedad, mis amados, donde sea por un tema académico, sea por un tema social, cultural, político, familiar, incluso individual, porque a veces tenemos un ego tan grande que nosotros decimos, sí, la Biblia dice eso, pero pues yo desde mi fuero interno y mis concepciones personales me pongo distancia un poco sobre este concepto bíblico. Y mis amados hermanos, eso no puede pasar en la iglesia, eso no puede pasar en el pueblo de Dios. No tenemos permiso para eso de ninguna manera. Aunque alguien nos señale y nos diga, borrego, ¿sí? No puede pensar por usted mismo, no tiene capacidad de tomar decisiones por usted mismo. Todo se lo tiene que dictar a usted la Biblia, porque así se hace en el día de hoy, y eso es una causa de vergüenza para nosotros, cuando debería ser una causa de nosotros sentirnos bien, de sentirnos gozosos y decir, pues sí, claro que sí, porque sobre mi vida prima un pensamiento, una lógica, una superioridad de pensamiento, que es la del creador de todas las cosas, la del salvador y sustentador, que es nuestro Dios. Porque hoy en día nosotros cuestionamos lo que es recto y lo que es bueno a nuestro entorno, ¿sí? ¿Qué es lo que la cultura de hoy dice que es bueno? ¿Qué es lo que la cultura o la sociedad con la que yo estoy piensa que es justo? ¿Qué es lo que la justicia o lo que se dice justicia en este siglo es aceptable? O como se dice en otros ámbitos, lo que es políticamente correcto para yo adoptarlo, para que nadie se sienta lastimado, para que nadie se sienta inquieto, para que nadie me ponga un epíteto, me ponga una etiqueta y me diga usted es de aquí. Entonces yo ando escondiéndome debajo de cada sombra y no puedo asumir la personalidad de defensor de las Escrituras que nos corresponde a todos y cada uno de nosotros, mis amados hermanos. Y quiero hacer énfasis, mis amados hermanos, en un tema muy importante en este tiempo, que es un tema político. Estamos en un tema de elecciones y vemos nosotros a la gente de las iglesias completamente dividida y asumiendo esa polarización que tiene todo el país, ¿sí? Y permitimos que a nosotros se nos ponga una etiqueta y diga, es que usted es de extrema derecha, es que usted es de extrema izquierda, es que usted es de centro. Y yo les digo, mis amados hermanos, nosotros como cristianos no podemos aceptar de ninguna manera ningún tipo de etiqueta política, no lo podemos aceptar, no nos corresponde, porque nosotros somos cristianos. Es que las filosofías políticas, mis amados hermanos, surgieron muchos años después de que la humanidad entendiera que debe adorar a Dios y conociera que hay Dios. Y la palabra de Dios, mis amados hermanos, pendula hacia cualquiera de los lados, porque la palabra de Dios es el principio por excelencia. Entonces a mí no me pueden decir que porque la Biblia dice que nosotros debemos respetar la propiedad privada, usted es de extrema derecha, ¿sí? Pero la Biblia dice, acuérdense de los pobres, y yo soy de extrema izquierda, ¿sí? Y así nos andan paseando para allá y para acá, y yo me creo el cuento y yo me lo permito. No, si yo tengo que ser de extremo cristiano, digo yo, ¿sí?
extremadamente bíblico, ¿sí? Yo no soy de aquí ni allá, yo soy cristiano, mis amados hermanos. Y yo no puedo aceptar que sean las filosofías políticas, las ideologías políticas, las filosofías del mundo, las que me vengan a decir a mí qué es lo justo y qué es lo bueno sobre la palabra de Dios. O sea, las políticas de la vida están en la Biblia. Punto. Eso me hace a mí un contradictor de un espacio político. No, están en la Biblia, ¿sí? La Biblia dice que nosotros debemos propender por el bienestar del pueblo de Dios, por el bienestar nacional. Entonces, ¿eso qué me convierte a mí? Si en un extremo, pues, político o un extremo pensamiento económico. No, mis amados hermanos, si esos catálogos aparecieron después, pues, no es mi problema. Pero yo no puedo permitir que nosotros como iglesia, mis amados hermanos, fundamentemos nuestros criterios de pensamiento en los pensamientos de este siglo. No podemos, ¿sí? Y yo no les voy a decir a ustedes por quién votar, ¿sí? Ni cómo votar. No les voy a decir eso. Les voy a decir, separémonos de todos los conceptos del mundo y pensemos qué es lo que dicen las Escrituras. Lo que sí me cuesta a mí mucho es que nosotros hagamos una distancia, que nosotros digamos, voy a votar por una persona que está abiertamente en contra de todos los conceptos bíblicos. Y ahí sí, mis amados hermanos, yo tengo que entrar a confrontar aspectos políticos reales, porque en este último año nosotros, como iglesias, nos han estado tratando de poner todos los impuestos que no han existido, nos han querido quitar espacios, han querido promover aceptación de prácticas que nuestra Constitución no acepta, ¿sí? La santería, la hechicería, la brujería, todo eso y como una religión más en nuestro país, ¿sí? Y uno dice, bueno, pues eso a nosotros no nos afecta, pero sí nos afecta, mis amados hermanos, porque a medida que todos esos pensamientos empiezan a equilibrarse al mismo nivel de la fe cristiana que nosotros tenemos, pues esto se empieza a diluir, ¿sí? Vean ustedes cómo los temas de matrimonio, uno dice, pero ¿qué le afecta a usted que en un contexto distinto se casen otras dos personas? Realmente no nos afecta en nada, ¿sí? A mí no me afecta en nada, pero me afecta que a eso le llamen matrimonio, ¿sí? Porque el matrimonio viene de matriz, un hombre y una mujer, ¿sí? Que se utiliza esa matriz para procrear, ¿sí? Pero entonces se diluye, entonces ya matrimonio puede ser cualquier cosa, ¿sí? Si yo me caso con el mueble, eso es matrimonio, y nosotros estamos tranquilos, mis amados hermanos, aceptando eso, y no lo puedo permitir, mis amados hermanos. O sea, que otros lo acepten, acéptenlo, pero nosotros tenemos que abrazar la Escritura, porque es un problema para nosotros que nosotros pensemos que podemos mantenernos en nuestra tierra prometida, que es Cristo, aceptando toda la dilución de lo que la palabra de Dios ha expuesto y se mantiene a través de milenios, y que la tenemos hoy acá por gracia de Dios, mis amados. Esta palabra podría no estar hoy en nuestro idioma, podríamos no tenerla nosotros hoy acá, pero Dios ha permitido que llegue a nosotros en nuestro idioma y que la tengamos clarita para que nosotros la abracemos y la pongamos en práctica. Entonces, la bendición no es que sea un mérito, mis amados hermanos, ¿sí? No es que nosotros la ganamos por mérito. Entonces, si yo cumplo, Dios me bendice. No es eso lo que dice la Escritura. Pero el cumplimiento de la palabra de Dios es el medio, ¿sí? Si yo observo la palabra de Dios para poner en práctica mis negocios, mis empresas, mi trabajo, pues Dios me va a bendecir económicamente. Si yo observo la palabra de Dios para mis relaciones personales, para mis relaciones emocionales, para mis relaciones familiares, pues esas relaciones van a prosperar. Para mis relaciones con mis autoridades, esas relaciones van a prosperar, porque están en la palabra de Dios, porque Dios nos lo dice cómo es. Entonces, no es que el mérito sea mío,
Si yo obedezco la palabra de Dios y me va bien, no es porque yo me lo gané. ¿El mérito de quién es? De la palabra de Dios. Porque yo podría hacer lo mismo y no recibir la misma retribución. Pero la palabra de Dios nos da las fórmulas, mis amados hermanos, para que nos vaya bien, para que prosperemos, haciendo lo recto conforme a la voluntad de Dios. Si nosotros podemos pensar rectamente, si nosotros podemos actuar justamente, aún en contra de la cultura, aún en contra del momento histórico en el que nosotros estamos viviendo, pues es por la gracia de Dios, es por la bondad de Dios, no es un mérito nuestro, porque ¿dónde está esa justicia que abrazamos? ¿Dónde está esa bondad? No es una idea que a mí me salió, ¿sí? ¿Qué les hablo hoy a los hermanos? ¿Qué discurso les doy? ¿Qué les diserto hoy? Les voy a hablar de la justicia, les voy a hablar de la bondad, ¿sí? Y yo me puse a preparar el sermón, a ver qué les decían. No, mis amados hermanos, ustedes saben que no trabajamos así. Nuestra prédica tiene una secuencia y eso es lo que toca hoy. Eso no es sermón mío. Yo no soy acá un creador de sermones, yo soy un comunicador de la palabra de Dios. Yo no creo la palabra de Dios, la palabra de Dios está ahí y yo solamente tengo la función de comunicarla, mis amados hermanos. Estamos llenos de historias en la Escritura, como Ezequías, donde el pueblo estaba perdido completamente. La gente dice, vamos a hacer una reforma, vamos a empezar a adoptar nuevamente los principios bíblicos, y Dios empieza a prosperar la nación. O sea, pero muchísimas veces sucedió eso en el pueblo de Dios, en las historias de los reyes. Y nosotros tenemos que, o sea, eso nos tiene que dejar un mensaje a nosotros. No solamente de hacer una reforma para cambiar, sino hacer una reforma para mantenernos, si Dios nos da la gracia, si Dios nos da la bendición de podernos mantener. Mire que acá hay una palabra importante en el texto que dice, para que te vaya bien y entres y poseas, ¿sí? Esa palabra poseer es muy importante, porque la palabra poseer es mantener. O sea, no es el hecho de que nosotros podamos alcanzar cosas, ¿sí? No es el hecho de que nosotros podamos comprar cosas, no es el hecho de que nosotros podamos llegar a lugares, es el hecho de que nosotros nos podamos mantener. Y se han dado cuenta ustedes, mis amados hermanos, que el pueblo de Dios no se pudo mantener como nación, ¿sí? Y no hay forma de que el pueblo de Dios se pueda mantener como nación, porque el pueblo de Dios es pecador, porque apenas empieza a haber poder, empieza a haber dinero, empieza a haber abundancia, empiezan a haber mayores tentaciones y más posibilidades de alcance de muchas cosas, y siempre no termina faltando quien falte y quien traiga un daño colateral a su entorno, porque eso también nos lo ha enseñado Deuteronomio, que los pecados no nos afectan a nosotros solamente de manera individual, sino que nos afectan de manera corporativa, de manera general. Entonces, es importante eso, mis amados hermanos. O sea, nosotros no podemos ir por la vida pensando que la gracia de Dios se manifiesta sin forma, que la gracia de Dios se manifiesta de forma aleatoria, y que Dios anda diciendo, a este lo voy a bendecir, a este lo voy a bendecir hoy, a este no lo bendigo, a este sí, y que la gracia de Dios es eso, que es un favor inmerecido. No, la gracia de Dios es una fórmula de bendecir sistemáticamente a su pueblo. ¿Y cómo funciona el sistema? A través de la aplicación de los mandamientos que Dios nos da. Si podemos cumplir los mandamientos de Dios, se manifiesta la gracia, porque a través de ese cumplimiento vienen los resultados. Eso es gracia. Gracias que podamos aprender la palabra de Dios, gracias que la podamos poner en práctica, gracias que podamos disfrutar de los beneficios que Dios nos da a través de ella, a través del conocimiento de su Hijo. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Salmo 19:11
Dice, tu siervo es además amonestado con ellos, con los mandamientos. En guardarlos hay grande galardón. Y Colosenses 3:24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque al Cristo el Señor servís. O sea, no está solamente en Deuteronomio, lo encontramos en Hebreos, está en el Salmo, está en Colosenses y está en toda la Biblia. ¿Sí? Solamente podemos seleccionar 3 versículos por temas de tiempo para transversalizar el pensamiento que nos está enseñando el texto. Pero Dios es galardonador de los que le buscan. Dios bendice a su pueblo a través de su palabra. Si su palabra fuera inocua y sin fruto, pues perderíamos muchos beneficios. Pero es de grande bendición, es de gran nutrición para nuestras vidas, no solamente en la vida eterna. No seamos de los que pensamos que la palabra de Dios es suficiente para cuando me muera y vaya al cielo y me presente ante Dios. No, la palabra de Dios es suficiente para ser de bendición para nosotros hoy, aquí donde estamos, desde este momento hasta la gloria eterna, mis amados hermanos. Y el tercer punto, versículo 19, emancipación divina. Y les pido que por favor lean conmigo ese versículo. Dice, para que Él arroje a tus enemigos delante de ti, como Jehová te ha dicho. Mis amados hermanos, nosotros pensamos que la libertad es un aspecto de la vida en el que nosotros podemos hacer lo que nosotros queramos. Y eso se enseña hoy en día. ¿Sí? Usted es libre de hacer lo que quiera, pero la libertad es un pensamiento poco objetivo o es un pensamiento subjetivo. La libertad para el ser humano no existe. Nosotros podemos ser libres de unas cosas y ser esclavos de otras. Podemos ser libres de vicios y ser esclavos de buenos hábitos. Y eso no es malo en sí mismo. ¿Sí? Si nosotros queremos ser libres de Satanás, necesitamos ser esclavos de Cristo. Y así funciona la vida para nosotros. Nosotros no somos libres de hacer lo que queramos, pero no sin consecuencias. Entonces somos esclavos de las consecuencias. ¿Sí? Somos libres de tirarnos acá del tercer piso, pero no somos libres de salir sin ir al hospital. Entonces es importante que nosotros entendamos que la verdadera libertad está siendo esclavos de Cristo, ¿sí? Siendo hijos de Dios, haciendo parte del pueblo de Dios, está la verdadera libertad. Y que siempre en la vida humana, desde que entró el pecado en el mundo, vamos a tener enemigos. El pecado entró por un enemigo, el engaño entró por un enemigo, ¿cierto? Recordemos que la palabra diablo y la palabra Satanás significa enemigo. Y la gran lucha que nosotros tenemos en esta tierra es contra el enemigo, contra todo lo que se opone en nuestro encuentro con nuestro Creador, en nuestro encuentro diario. Acá el Señor está diciendo que Él va a arrojar a los enemigos que vienen delante de ti, pero no solamente son los enemigos que ellos iban a encontrar en el camino, sino que iban a haber enemigos que iban a también querer venir a tomar la posesión del pueblo. Eso lo vamos a encontrar más adelante en Deuteronomio. Toda esa liberación, mis amados hermanos, ¿de dónde viene? De Dios, ¿sí? Es decir, vivir una vida cristiana de bendición, de victoria, no es una vida sin problemas, no es una vida sin que hayan disgustos, sin que hayan personas que se estén mediando entre la bendición de Dios y la vida que nosotros queremos tener con Dios, sin que hayan envidias, sin que hayan agravios, sin que hayan desafíos dentro del pueblo de Dios. Y nosotros tenemos que tener eso en presente, ¿no? Yo creo, mis amados hermanos, que cuando nosotros llegamos a cierto ámbito de bendición, sea a nivel material, a nivel familiar, a nivel emocional, a nivel económico, gran parte de los riesgos en los que nosotros incurrimos y de las razones por las cuales nosotros faltamos a Dios es porque nosotros perdemos de vista los enemigos que están presentes o que están por llegar y con los cuales nosotros debemos estar capacitados para luchar, para podernos mantener en la posición que Dios nos ha dado. Nosotros pensamos que todo de aquí en adelante, que ya conseguí esto, va a ser un color de rosas, y ahí es donde nosotros pecamos,
porque cuando viene la prueba no estamos preparados y nosotros caemos. Y lo que nos está diciendo este texto, mis amados hermanos, es que la obediencia es el camino que Dios utiliza para librarnos de la opresión de esos enemigos que están al acecho continuamente. ¿Cuáles son los grandes enemigos que enfrentamos nosotros como cristianos? ¿Lo recuerdan? Se han predicado acá muchas veces. ¿Cuáles son? El mundo, Satanás y nuestro propio corazón. No nos olvidemos que esos enemigos están vivitos y coleando todo el tiempo, mis amados hermanos. Y de esa manera nosotros vamos a podernos mantener como Caleb, que estaba viejito, de más de 80 años. Y le dijo: ¿usted sí es capaz de ir a conquistar esa tierra? Y dice: sí, me siento como cuando estaba en la mitad de mi edad, voy a ir a conquistar y lo voy a hacer porque el poder de Dios está sobre mí. Pero ¿en dónde estaba la confianza de Caleb? En la palabra de Dios, porque él decía: voy a ir y voy a conquistar como Dios ha dicho que nos habría de dar. Esa confianza está en la palabra de Dios, no en nuestra fuerza, mis amados hermanos. Nosotros tenemos la confianza en que Cristo ya venció, de que Cristo nos dio libertad para que nosotros podamos caminar en esa victoria que Jesucristo nos dio. Pero Jesucristo no va a venir a caminar el camino que nos corresponde a nosotros. Jesucristo nos da su gracia, nos da su palabra, nos da su espíritu y nos dice: camina. Y a veces nosotros decimos: no quiero. A veces nosotros decimos: me doy una vueltica aquí y llego allá, que eso es un atajo. Y el Señor dice: bueno, mi intención con la creación de la humanidad del comienzo es que sean agentes libres y que me adoren libremente. Y si esa es tu decisión, dale, camina, ve por allá, ¿sí? Te tengo grandes aventuras y grandes enseñanzas por las consecuencias de tu desobediencia. No te preocupes, que si yo te escogí para salvación, yo te salvo. Pero si quieres pasar consecuencias, quieres pasar apuros, el camino está abierto, disponible, y vas a aprender, ¿sí? Vas a aprender porque vas a aprender. Entonces, ¿cómo queremos nosotros ser libres, mis amados hermanos? Nos sentimos esclavos porque Dios nos dice por dónde caminar, pero somos más bien libres porque Dios ordena nuestros caminos a través de su palabra y nos libra de la esclavitud, de las consecuencias de las faltas por ser desobedientes. Esa es la emancipación divina, mis amados hermanos. Esa es verdadera bondad de parte de Dios. A nosotros nos parece que no es bueno, que es malo que Dios nos cuarte, que es malo que Dios nos diga qué hacer, que es malo que Dios nos diga por dónde andar. No, eso es bueno, ¿sí? Pero si nos parece malo, tenemos puertas abiertas, caminemos y después tendremos experiencias para contar a otros. Éxodo 23:27 dice: yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres. Primera de Juan capítulo 5 versículo 4: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria, nuestra fe. ¿Qué es fe, mis amados hermanos? ¿Confianza en quién? En Cristo. Y Cristo es el verbo es la palabra de Dios. Deuteronomio 24: porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos. Como conclusión, mis amados hermanos, podemos decir que la práctica de la rectitud y la bondad, la rectitud bíblica y la bondad bíblica, valga la aclaración, asegura que el pueblo de Dios viva en la libertad de su gracia. Renunciemos, mis amados hermanos, a esa negligencia espiritual que nosotros tenemos, que es pensar que la palabra de Dios se alinea con nuestros pensamientos, que es pensar que yo puedo tener un doble discurso en mi vida. Me adapto a los pensamientos ideológicos de este mundo, pero también comparto la palabra de Dios y empato, y todo está bien, ¿sí? Renunciemos a eso, mis amados hermanos, porque es un riesgo, es un peligro. Eso puede acabar con la iglesia, ¿sí? Eso acaba con familias, eso acaba con comunidades enteras, mis amados hermanos, ¿sí? Fíjense ustedes que
cuando el pueblo, la iglesia cristiana fue adoptada por Constantino para ser la religión oficial, todo el pueblo de Dios pensó que esa iba a ser la bendición y que esa iba a ser la forma como se iba a expandir, a promover el evangelio por todos lados, ¿sí? Y terminó siendo la causa de la disolución de la fe verdadera, de la adquisición de una cantidad de prácticas indebidas, incorrectas, y pues fue un acabose completo. ¿Todo por qué? Porque nosotros estamos en pro de la relajación y perdemos de vista los enemigos que tenemos enfrente continuamente. Vamos a orar. Señor maravilloso, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Muchísimas gracias, Señor, por este tiempo que nos ofreces como comunidad para poder recordar quién es la fuente de la justicia y de la bondad en este mundo. Por recordarnos, Señor, que la justicia y la bondad no son agentes abstractos, colocados, Señor, en este mundo para que cada persona que nace la encuentre por medio de su propio camino, por medio de sus propias experiencias, análisis, por medio de sus propias conclusiones. Perdónanos, Padre Santo, porque hace parte de nuestro ego y de nuestro humanismo, que es adorarnos a nosotros mismos, el pretender abrazar esos tipos de pensamientos. Hoy, Señor, te damos muchísimas gracias, porque tú nos muestras que en tu palabra está la evidencia de la justicia completa, que es el Evangelio, que es la obra, Señor, magnífica que tú has querido hacer para tu pueblo, que es salvarnos por gracia a través de tu amado Hijo Jesucristo, y de la bondad, Señor, que está claramente evidenciada en la estructura de la creación, en la estética de los mares, de las montañas, en la organización perfecta, Señor, de las leyes naturales, en la subordinación, Señor, de los astros, de la materia. Todo ello nos indica que esa creación que tú titulaste como una creación buena, lo es, y que nos conviene a nosotros, Señor, abrazarla y atender, Señor, a ese concepto único y natural, Señor, de la bondad. Que nos conviene a nosotros entender, Señor, que la justicia bíblica es la única justicia verdadera, es la única justicia digna de seguir, es una justicia tan real que nos has dado salvación a través de ella. Es una justicia tan valiosa que muchos cristianos estamos y hemos estado dispuestos a dar la vida por ella, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Ayúdanos a vencer esa cobardía que nos dice que si nosotros nos escondemos detrás de las bambalinas, no vamos a ser alcanzados por los enemigos. Que esa dilación en la fuerza de la búsqueda de tu palabra va a ser sin consecuencias. Que esa desatención, ese relajamiento, esa flexibilidad, Señor, frente a lo que tú nos enseñas en las Escrituras, no tiene nada de malo y que nos beneficia. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de la iglesia en Colombia. Ten misericordia de la iglesia en el mundo, Señor. Y ayúdanos, Padre Santo. Ayúdanos a alinearnos con el carácter de tu Hijo, Señor. Porque hoy, Señor, también hemos aprendido que tu palabra refleja la persona de Cristo. Que el que nosotros nos alineemos con ella implica que nos alineemos con el agradar
a la persona que representa esta palabra, que es tu Hijo amado, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, te lo pedimos. Somos pecadores, Señor. Obramos mal continuamente, pero deseamos, Señor, profundamente que tú nos ayudes, que tú nos santifiques, que tú nos fortalezcas, que tú nos animes, para que esta palabra se haga vida en nuestros corazones y para que hoy podamos decir con toda certeza que estamos más cerca de tu Hijo de lo que estuvimos ayer. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias por quedarte hasta el final. Oramos para que esta palabra produzca fruto en tu corazón. Nuestra misión es que el Evangelio corra y sea glorificado. Si quieres unirte, puedes hacerlo de formas muy valiosas. Tus me gusta y comentarios nos ayudan a llegar a más personas. Cuando compartes este video, te conviertes en un misionero digital. Y si el Señor te mueve a sostener financieramente esta labor, tu ofrenda es fundamental. Puedes apoyarnos por Nequi si estás en Colombia o por PayPal desde cualquier lugar del mundo. Los enlaces seguros están en la descripción. Gracias por ser parte de lo que Dios está haciendo. Que el Señor te bendiga.